Penosamente, como en cada temporada de verano, los siniestros viales aumentan en cantidad y en gravedad en prácticamente cada avenida, calle o ruta de nuestro país. Y es un mal endémico no solamente del Paraguay, sino penosamente es un mal que se extiende por todo el mundo. La violencia vial, así al menos lo calificamos a esta situación en causa justa, es algo que deja millones de muertos y miles de millones de heridos año por año en todo el mundo. En Paraguay no estamos exentos de este mal endémico, en donde es necesario que como política de Estado, para comenzar y para comenzar bien en lo básico, se comience a enseñar en escuelas y colegios, en la formación de nuestros jóvenes, futuros conductores, futuras conductoras, la mejor manera o la manera correcta de manejar. Uno haciendo un poco de viaje, haciendo un poco de turismo interno, puede notar sin ningún tipo de duda cómo personas al mando de cualquier tipo de vehículos, de los más pequeños y humildes hasta los más grandes o hasta los más lujosos, muchos no tienen conocimiento básico de cómo manejarse, de cómo conducir, en donde las señales de tránsito para esta gente son como adornos en una habitación, que las franjas pintadas en las rutas principalmente son como simplemente una especie de guía y no una forma de encauzar el tránsito, en donde manejar por la izquierda a paso de tortuga es algo normal y manejar por la derecha a toda velocidad también es algo normal, en donde no se respeta y ni siquiera se tiene conocimiento de que quien está en la rotonda o en una rotonda tiene derecho de paso, y quien va para ingresar a una rotonda tiene que ceder el paso, y para eso están los carteles indicadores de ceda el paso, que son esos triangulitos invertidos. Señor, señora, el pedido más que nada, y le va a servir, comienza a enseñarles a sus hijos pequeños, o usted mismo, comienza a formarse y a capacitarse, como por lo menos, si es que está armando algún tipo de vehículo o tiene la suerte de tener algún tipo de vehículo, en las señales básicas de tránsito, en las señales de tránsito. Comencemos a aprender por ahí, porque luego podemos hablar de la ley y su aplicación, podemos hablar de las normas penales, podemos hablar de las normas administrativas, podemos hablar de la falta de control, podemos hablar de una agencia nacional de tránsito que penosamente está desaparecida, a quien invitamos a que esté más presente, que penosamente también la patrulla caminera hoy día está encorsetada en un papel muy pequeño en lo comparación a lo que puede ser. Y hoy día entonces uno puede decir que en muchas rutas y avenidas de nuestro país, por culpas propias y ajenas, la ley del oeste, la ley del sálvese quien pueda, es la ley, son las leyes que están vigentes, y no la ley del tránsito. Y no la ley del tránsito. Penosamente esa es una realidad. Y debemos comenzar a preocuparnos en serio, porque lo tuvimos acá semanas pasadas al director del Hospital del Trauma, y él hablaba de la cantidad de personas que mueren por año en Paraguay, pero también a causa de los siniestros viales, pero también la cantidad enorme de personas, la mayoría jóvenes, de los 18 a 27 años, que quedan sin una pierna, sin un brazo, o peor, que quedan absolutamente dependientes de por vida. Hoy día, la siniestralidad vial no es algo que compete solamente a las autoridades de tránsito, sino a algo que debe preocuparnos a todos como sociedad, porque hoy día manejar es un juego de la suerte, pero muy macabro, porque en cualquier momento algún tarado o alguna tarada que no sabe de las más mínimas leyes de tránsito, porque está al mando de un vehículo, puede cometer algún tipo de siniestro fatal, en el cual uno puede estar afectado o el familiar de uno. Entonces esto nos debe preocupar a todos. La siniestralidad vial, la inseguridad en las rutas, es algo que debe ser debatido como sociedad. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy.
A finales del año pasado surgía la polémica sobre el alquiler del José Asunción Flores y lo que se había dado o presentado como una especie de situación rara en donde un individuo había alquilado por casi todo el año al José Asunción Flores, pero a su vez esta persona comenzaba a alquilar a empresarios de locales nocturnos, generando para este individuo muchos ingresos millonarios, por cierto, pero para la municipalidad de San Bernardino un ingreso básico muy bajo. Esto generó incluso que ese contrato pretenda ser anulado por iniciativa de algunos concejales y algunas autoridades de la Municipalidad de San Bernardino. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Rivas, abogado del Foro, representante justamente de este empresario que había firmado ese contrato de arrendamiento del José Asunción Flores con la Municipalidad de San Bernardino. Doctor Rivas, bienvenido a Causa Justa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí y de poder explicar los pormenores de este asunto, de lo cual se habló mucho escuchando una sola voz, y te agradezco la oportunidad de que nuestra voz sea escuchada. Para hacer un poquito de memoria, ¿a quién representás, doctor? Yo represento al señor Néstor Martínez, que fue la persona que alquiló los inmuebles en donde se encuentra en el anfiteatro José Asunción Flores. Néstor tenía la posibilidad, en virtud del contrato, de subalquilar ese inmueble, y así lo hizo. Él se compromete a pagar unas sumas de dinero a la municipalidad, que recibe libre de toda posibilidad de gasto. Además, solamente recibe el dinero, y Néstor y los sublocatarios se ocuparían de acondicionar el lugar para los diferentes eventos propios de la ciudad de San Bernardino. Así, en ese predio tenemos discotecas, heladerías, restaurantes, etcétera. ¿Que están funcionando actualmente o están todos Que están funcionando actualmente? Eso es lo curioso y llamativo del tema al cual vamos a referirnos en breve. Bueno, Néstor alquila por 8 años inicialmente. ¿Cuánto por año? Bueno, los datos del contrato, te voy a pasar los números enseguida, tengo que ver los números exactos. Bueno, el asunto está que en el 2023 vencía el contrato de locación. ¿Este año? En el 2023, sí, este año, pero se renovó antes del vencimiento y fue renovado por la Intendencia, ratificado por la Junta Municipal. Desde el punto de vista institucional, legal, ¿está cubierto la renovación del contrato por las autoridades pertinentes? Absolutamente. Okay, así como la Intendencia y la Junta, o sea, la Intendencia autoriza, la Junta dice está bien hecho. Bien. Es importante señalar que en virtud del contrato, todas las mejoras que se introducen en los inmuebles que son objeto del contrato de alquiler quedan en beneficio de la Municipalidad de San Bernardino. Es decir, uno construye una casa, uno construye una muralla, un tanque de agua, todo eso queda en virtud del contrato para la municipalidad. Okay. Cuando el señor Martínez recibe el inmueble, recordemos que el anfiteatro estuvo abandonado por muchísimos años. Muchísimos años. Eso era un yuyal. Sí. Todo se había robado. Villa Cariñito era. Y también para el consumo de otras sustancias no tan lícitas. Sí, también, de todo un poco. Bueno, lo cierto es que todo lo que hay ahí, los baños, todo lo que hay hoy actualmente fueron puestos o por el señor Néstor Martínez o por los sublocatarios. Okay. Y todo eso queda para la Municipalidad de San Bernardino en virtud del contrato. La Municipalidad de San Bernardino nunca puso puesta en valor ni nunca aplicó un proyecto de ellos hacerse cargo como municipalidad no lo para hicieron. Ese lugar recuperar bien, ¿en serio? No, ellos nunca tuvieron ellos reciben el inmueble del Estado, sí, lo alquilan y cobran el importe del alquiler sin invertir un solo guaraní en ese predio. Sí. Todo lo hicieron el locatario y los sublocatarios. En el contrato aparece la palabra arrendamiento, pero arrendamiento no es el nombre
técnico que corresponde. Es un contrato de alquiler. Un contrato que Arrendamiento se utiliza para referirse a los inmuebles rurales sí, con fines de explotación rural. exactamente. O sea, el nombre está mal puesto, pero Sí. es un contrato de alquiler como el que todos conocen. Pero como está en el contrato, así pusimos acá nosotros también. Así ¿verdad? mismo. Es que así se llama. Sí. Bien, entonces el señor Martínez y sus sublocatarios fueron los que realizaron todas las inversiones. Todo lo que hay ahí fue puesto por particulares, nada fue puesto por la municipalidad de San Bernardino. La municipalidad de San Bernardino cobra el importe del alquiler al señor Martínez y cobra el impuesto que se llama impuesto a la patente a cada una de las personas que tiene un negocio. ¿Cuántos en el negocios hay lugar. ahí ahora mismo? Mira, no tengo idea ahora mismo porque a Néstor lo sacaron y la municipalidad celebró nuevos contratos. Ah, Entonces, le quitaron lo a él. quitaron a Néstor y lo simpático del Sí. caso es que las personas que eran sublocatarios, subinquilinos de Néstor, ahora celebraron el contrato directamente con la municipalidad. Porque inicialmente esta historia se presenta como que ese lugar había sido alquilado para X cuestiones, para restaurantes o heladerías, pero no para locales nocturnos, y que justamente esa zona no está habilitada para locales nocturnos, y esos locales nocturnos y su utilización molestan o producen molestias a los vecinos. Hay dos cuestiones que hay que aclarar. Sí. En primer lugar, la municipalidad pretendió cambiar el régimen que tenía, que sí permitía el funcionamiento de esos locales. ¿Es una para- zona mixta comercial esa? Así lo era, pero quieren convertirlo en una zona Residencial. estrictamente residencial, Sí. en primer lugar. En segundo lugar, y también hay que decir esto, la municipalidad cuando dicta un acto administrativo que genera derechos en los particulares, en virtud de la nueva ley de procedimiento administrativo, esos son actos administrativos irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que la municipalidad no puede per se y porque sí decir, bueno, lo dejamos sin efecto. Eso lo dice la ley, no lo podemos cambiar y puede gustarnos o no, pero es ley vigente. Ahora bien, la municipalidad invoca causales. Básicamente las tres son, la primera, incumplimiento de ordenanzas municipales. Segundo, invoca que el contrato de alquiler de Néstor excede el plazo máximo de 5 años Sí. que establece el Código Civil. Básicamente esas dos causales son las principales. Ahora bien, en primer lugar hay un error de la municipalidad porque el Código Civil, si bien es cierto, dice que la duración máxima del contrato es de 5 años de los contratos de alquiler, dice salvo que se alquilaren inmuebles para levantar construcciones en él. Si vas a habilitar una discoteca, un restaurante y en el contrato dice que las mejoras quedan en poder de la municipalidad, claramente estás autorizado a hacer construcciones y entonces claramente cabe dentro de la excepción y puede extenderse válidamente hasta 20 años renovable, según el Código Civil. Sí. Se publicó en uno de los medios que nosotros pretendemos un contrato de 20 años. Nadie pretende un contrato de 20 años. Simplemente hicimos mención en la demanda de que es falso el argumento de la municipalidad que solo 5 años puede durar el contrato de alquiler. Más nada. De hecho, no se puede pedir en el Tribunal de Cuentas la prórroga o la ampliación de un contrato, porque el Tribunal de Cuentas no es para eso. La otra cuestión que invoca la municipalidad es la supuesta transgresión de ordenanzas municipales, como por ejemplo construcciones sin el permiso municipal. Sin el plano aprobado, se decía. Bueno, hay dos cosas curiosas aquí. Lo primero es que la municipalidad le cobró la patente a cada uno de los propietarios, de los dueños de locales que están allí. O sea, ¿por qué la municipalidad no hizo el procedimiento de verificación antes de cobrarle? Porque al cobrarle el impuesto a la patente y le habilitó al local a funcionar. Claro. Es como decir, no te di permiso O sea, por escrito, pero te cobré para que funcione. Espera, lo que estás diciendo es gravísimo. Me estás diciendo que la Municipalidad de San Bernardino habilitó locales públicos, algunos de ellos locales que pueden reunir hasta 200, 300 personas
por noche, algunas de ellas que podrían estar bebidas, muchas de ellas, sin haber fiscalizado si el local es apto o Bueno, no para eso, recibir. Espera, pues es peligrosísimo, porque ya tuvimos el licuado Bolaños. sí. O sea, vos me estás diciendo que la Municipalidad de San Bernardino habilitó locales públicos sin fiscalizar medidas de seguridad. Lo que yo te digo es que el argumento de la municipalidad es que se violaron ordenanzas municipales. Sí. Sin embargo, habilitó el local, le permitió funcionar y además, luego de rescindir el contrato con Néstor, la municipalidad celebró contratos de alquiler directamente con las mismas personas que supuestamente violaron las ordenanzas municipales. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo no creo que haya acá una violación de la ordenanza, sino que vieron la posibilidad de hacer el negocio de manera directa y por eso rescindieron el contrato. Ahora, de lo contrario, no tiene lógica. Desde la Municipalidad de San Bernardino indicaban que Néstor Martínez es una persona que no es conocida, es funcionario público, es una persona que no se sabe en qué ámbito está, es como una especie de fantasma y que era, o sea, que hizo el negocio perfecto de alquilar por unos exiguos millones de guaraníes a la Municipalidad de Asunción y subalquilar por un monto 6 o 7 veces más por negocio. Entonces decían de Néstor Martínez, ¿quién es Néstor Martínez para firmar un contrato de 8 años sin que nadie le moleste a lo largo de 8 años? Eso también se hablaba de Néstor Martínez. Claro, ahora, en primer lugar, el señor Néstor Martínez al momento de suscribir el contrato no era funcionario público, no sabía que iba a ser funcionario público, así que la operación es absolutamente válida. Okay. Este tipo de contratos con posibilidad de subarrendar, de subalquilar, está previsto en el Código Civil, pero que es del año 1987, totalmente, o sea, no es nada nuevo. No, estamos de acuerdo, yo amé la cátedra ¿cómo era?, de contratos con Bonifacio Ríos, yo amé, Sí. adoro contratos. Gran profesor. La única materia del derecho civil que me gusta es el contrato, después el resto la odio en materia civil. Pero está específicamente eso en el contrato de que Néstor Martínez va a poder subalquilar. Expresamente está. Expresamente. Ah. Está permitido, es totalmente Si válido. está en el contrato, está válido. Ahora, mi duda iba a ser si Hecha no por en el el contrato. intendente, ratificado por la Junta, en la ampliación también. Pero ¿Qué gana la municipalidad? El alquiler más los impuestos, más las tasas por servicio, etcétera, sin invertir un solo guaraní. Va a estar muy interesante el debate porque habla de derecho administrativo, habla de contrato y habla de seguridad jurídica. Exacto. Porque si la municipalidad de San Bernardino hizo esto, de romper un contrato sin justificación, violando normas vigentes y violando el contrato propiamente dicho, el día de mañana cualquiera puede hacer eso. Nosotros pedimos, en ¿Cómo base a lo que dispone la ley orgánica municipal, sí, que expresamente está en la ley orgánica municipal, sí, que se le impongan las costas del juicio al intendente y a los concejales. no a la municipalidad, al intendente y a los concejales. ¿Por qué? Sí. Es demasiado fácil cometer actos irregulares, total que pague la municipalidad. Tienen que pagar los funcionarios que realizan los actos irregulares. Totalmente de acuerdo. Ahora, por último, ¿por cuánto es la demanda? No, la demanda contenciosa administrativa es para anular la decisión administrativa irregular. Y después daño y perjuicio. Daño y perjuicios se podrá plantear en el futuro, pero aquí no hablamos de montos, aquí hablamos de la violación de la legalidad, de la regularidad del acto y su consecuente nulidad. No hablamos de sumas de dinero. Está muy interesante, como te dije, desde el punto de vista, doctor Rivas, del contrato, pues algo que en una sociedad organizada, el acuerdo entre partes, en una sociedad organizada, en una sociedad que tiene algún tipo de seguridad jurídica, el contrato es tan básico, es la piedra angular. Sí. Si vamos a comenzar a desconocer contratos, esto va a ser un carnaval. Doctor Ibarra, realmente un placer contigo hablar, ¿eh? Gracias, doctor. Muchas gracias por... Gracias. Tu primera vez en televisión, ¿verdad? No, no la primera vez, pero estoy contento de estar contigo ahora. Vamos a ver, vamos a hacer un mano a mano después con el abogado de la municipalidad. A las órdenes. Va a estar lindo. Abogado Jorge Ríos, un placer realmente, ¿eh? Igualmente, dale. gracias. A la vuelta del corte, continuamos con un tema. El negocio de las invasiones de propiedades rurales está de buena salud.
penosamente. Volvemos enseguida con más Causa Justa. ¿Cuántas veces hemos hablado que aquí en Paraguay la propiedad privada en muchos casos incluso es una utopía? Porque no vale título, no vale posesión, no vale explotación ante el arranque o ante el avance de grupos bien organizados que se presentan como organizaciones sociales y que sin ningún tipo de empacho y con absoluta impunidad arrasan contra cualquier propietario que ose meterse en su camino o cruzarse en su camino. Este es un caso que tiene que ver con el distrito de Tomás Romero Pereira, en la zona de María Auxiliadora, una zona de Itapúa hermosísima, hoy convulsionada. Nos acompaña el doctor Carlos María Vázquez, quien es representante de un grupo de propietarios de inmuebles que estaban siendo explotados normalmente en el agro y que hoy día estas personas están del otro lado de la reja, del portón, por así decirlo, y ven que dentro de lo que eran sus propiedades, por los cuales ellos pagaron millones y trabajaron durante décadas, estas tierras están en manos de gente extraña. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. En realidad, muchas gracias a vos por la invitación. Contanos un poco los detalles de este nuevo caso de inseguridad jurídica. En realidad lo que voy a relatarte primero es la situación de empresarios que creo que yo por ser extranjero básicamente es que abusan y llevan las cosas hasta las últimas consecuencias. Nosotros en el distrito de Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, mis clientes tienen una propiedad que fue invadida 3 veces. 3 veces fue desalojada, esta la 4ª vez que hemos conseguido desalojar, y con un sistema perverso que se maneja con apoyo político, con intereses comerciales, intereses económicos grandes, evidentemente, porque es imposible que los supuestos campesinos sin tierra se pongan al costado del inmueble, empiecen a hostigar a los propietarios, a los empleados, a los personales. Son asistidos económicamente, se les provee de chapas, nosotros vemos que llegan camionetas 4x4, hemos visto políticos, concejales participando de las reuniones de estos supuestos dirigentes. Y la historia arranca, en lo que a mí me concierne, en septiembre del año pasado, en la unidad fiscal de María Auxiliadora a cargo del doctor Albertini, se dispuso el cese del hecho punible. Tuvimos que constituirnos con una cantidad impresionante de policías. Se imaginará que todo eso pagado y rentado por mi cliente. Y desalojaron el inmueble. Ese fue un acuerdo, se pusieron en el costado. La realidad es que eran como 50, 60 familias y quedaron 8 familias que se colocaron ahí enfrente, armaron un vivac. De donde hostigan a los guardias. Algunas personas entran, salen, dicen que no van a salir, vuelven. Hasta que acá están imágenes. Exacto. Este es un material que increíblemente ellos mismos levantaron para envalentonados, ¿verdad? Porque entraron a la propiedad, destrozaron un vehículo que servía de albergue a nuestros guardias, que tiene cama, agua, y la intención era prenderle fuego. Inclusive en la filmación se ve cómo arrojan y en una pendiente casi llega a la ruta el contenedor que tiene ruedas. Si llegaba a la ruta iba a haber un accidente, no sabemos de qué consecuencia. Posteriormente se ve ahí en las imágenes las agresiones a gente que les engañaron, llevaron, hicieron para entrar y la gente se negó a entrar. Entonces esos dirigentes que se ve ahí en la foto están todos individualizados ya. Empezaron a amenazar. ¿A quién? A la gente a quien ellos llevaron. Exactamente, porque no se quedaron. Ese fue básicamente... O sea, los líderes de esta invasión que está ocurriendo en una propiedad explotada hace décadas, que es una propiedad rural,
que está generando millones en productos agrícolas. Ahí está el contenedor que quisieron quemar. O sea, quisieron... Ahí se ve claramente, sí. Le quisieron agredir a aquellos que no querían quedarse en el lugar. Y fíjate por favor la violencia, mirá cómo tiran eso. Ahí no hubo una desgracia, ahí se ve la ruta atrás, ¿verdad? Sí. Ese llegaba a la ruta y... ¿Ese vehículo de quién es, esa camioneta? No, ese vino de los guardias que vinieron, pedimos refuerzo. Entiendo. Pero la intención era prenderle fuego a este contenedor. Lo destrozaron todo, machetearon todo adentro, rompieron el alambrado. Y cuando vino la policía, astutamente se retiran al costado, que es el modo de proceder, ¿verdad? El problema básico de este tema ahí en kilómetro 132 radica en que hay una plantación de soja. Ese es el punto. Yo hace años que trabajo en el tema de invasiones. Nunca realmente me di cuenta cuál es el verdadero sentido que tiene el ocupar una franja, porque ellos se ocupan en una franjita ahí sobre la ruta o sobre los terrenos ocupados. Y si uno mira las casas en las que viven, en chozas, en casas totalmente precarias, sin baño, lleno rodeado de basura y todo eso, ¿cómo puede ser que un productor de soja viva en esas condiciones? O sea, a ver, supuestamente La soja es de ellos. Esa plantación de soja en propiedad de tus representados le pertenece a ellos, supuestamente. No. Ya ha pasado que invadieron en Pirapey, en el IRA 45, tenemos otro caso, 300 hectáreas, en el que sí entraron cuando se estaba por cosechar. Pero en este caso, esta ocupación tiene 2 años. Y los que alquilan los predios, le pagan el alquiler a los campesinos y ellos plantan maíz, soja, depende del tiempo en que corresponda, ¿verdad? O sea, esa propiedad invadida, que hay una orden de desalojo... Ellos arriendan. Ellos arriendan. Y hay terceros que son los verdaderos comerciantes y beneficiados de esto y que financian esta locura y estos destrozos. Son los que se benefician. Por eso te digo, el campesino vive en una choza. Una 4x4 viene a pagarle su no sé qué cosa. Y la soja cosecha, por supuesto, el que arrienda. ¿Y ustedes no pueden hacer nada? No, porque nosotros sí nos metemos ahí, la policía, o sea, ellos mismos primero corren riesgo nuestra integridad. La justicia por mano propia, vos sabés que no es posible y es algo que no vamos a hacer. Hicimos todo el proceso, presentamos los títulos, hicimos la denuncia, acompañamos los títulos del registro, hicimos verificar georreferenciadamente que coincidan las fincas, y son 4 propiedades ahí, 3 desalojamos. Y quedó una más que, bueno, que ya está en proceso, pero como ellos ven, astutamente plantearon un interdicto, vos entendés mucho de derecho, y el interdicto de retener la posesión. Pero ¿cómo la posesión? El interdicto de retener posesión es si es que vos estás desde cierta cantidad de tiempo y si estás avalado por algún tipo de titulación o de debate sobre un título, o en suma, si es que vos ingresaste a la propiedad, la ocupaste, pero sin uso de la fuerza. Interdicto de posesión nunca puede basarse en el uso de la fuerza. Yo creo que no me da que hay un juez que le dio vía libre a eso. Hay un juez, no. Yo entiendo que el juez llegó en Jovenau, está tramitando el interdicto, es una jueza la que está a cargo. Obviamente que tiene que tramitar la causa, no se puede quedar solamente con lo que... Con gran criterio, con muy buen criterio, la jueza no les concedió una medida de no innovar, porque ellos ya querían entrar de nuevo, ¿verdad? Claro, la medida de no innovar, una medida cautelar de no innovar para seguir ocupando la propiedad que habían invadido. Claro, pero que ya estaban afuera. Claro. Porque justamente la última semana de diciembre nos constituimos con la jueza, que pasó algo muy cómico, porque estábamos en una audiencia, el interdicto se sustancia en un solo acto. Entonces yo le propongo al juzgado, vamos ahora a constituirnos y va a verificar que los campesinos no están ahí.
Porque ellos van cuando se les avisa que va la policía, cuando se avisa que va la fiscalía, ahí vienen ellos y se juntan todos. Pero en los tiempos normales no está nadie. No, ellos son invasores de fin de semana. Hay invasores de fin de semana Y- porque viven cerca. Viven cerca, sí. Y dejan algunas cosas y realmente nosotros la directiva que le damos a nuestros guardias es tratar de no interactuar con ellos, pero no nos dejan trabajar, no le dejan curtir, no le dejan limpiar, cortan los alambrados. Y es una guerra de guerrillas contra los que están ocupando. Y este hecho que vos estás mostrando ahora fue la gota que llenó el vaso. O sea, nosotros vemos que estamos en feria judicial y ellos dijeron, este es el momento. La jueza civil va a seguir con su interdicto, vino, le encontró supuestamente. Y yo tengo el acta que se labró cuando ellos abandonaron el inmueble, firmado por ellos. O sea que, pero ellos creen que la tramitación de una instancia civil, que dicho sea de paso, se llegara a pronunciar en favor de ellos, va a ser un escándalo jurídico, porque Paraguay, estamos en Paraguay. Ya cada cosa que ha pasado. bueno, yo no voy a juzgar la tramitación civil, la estamos siguiendo de cerca, vamos a arrimar estos hechos como hechos nuevos, lógicamente, y ahí se va a comprobar de manera eficiente y eficaz que el supuesto beneficiario del interdicto estaba tratando de entrar de nuevo. O sea, ¿qué historia le contó al Al juez? juez. Mentira. Obviamente mintió. Exactamente. Ahora, finalmente, ¿qué políticos están metidos acá detrás? ¿Hay concejales de qué partido y de qué ciudad? Bueno, yo, como te imaginarás, no tengo el registro fotográfico de eso. La policía tiene, todavía no pude sacarlo, porque me informaron de esas reuniones. Son reuniones que se hacen con los cabecillas y los dirigentes. Y había concejales de María Auxiliadora, Sí. de Delira vinieron, pero de Delira porque yo tengo también, como te expliqué, el mismo propietario tiene el mismo problema, 300 hectáreas ahí. Y en época de elecciones, pues cada uno tiene sabemos cómo buscan su gente y todo. Y evidentemente había entre ellos gente que le apoyaba y llevan, o sea, no le puedo explicar la cantidad de víveres, chapas, madera, cosas muy parecidas al material que tiene la Secretaría de Emergencia Nacional, por ejemplo. Y cuando uno quiere verificar eso, tenemos dos problemas. La falta de apoyo efectivo policial, porque la fuerza que tiene es limitada, son 10, no tienen ni patrullero a veces. La Fiscalía no cuenta con recursos propios como para tener su propia guardia. Le llamaron colegas tuyos justamente al fiscal que está a cargo de esta denuncia de estos hechos y comentó que bueno, va a pedir la cobertura policial para constituirse y más que ya tienen los nombres de los que realizaron, los que dirigieron. Coincidentemente son el 90% de los que plantearon el interdicto. Legalmente, al querer entrar ellos nuevamente en un interdicto que dicen que ellos están teniendo, Sí. obviamente que me va a beneficiar. Pero acá hubo 2 heridos, acá se evitó una tragedia mayor porque iban a incendiar Con el guardia adentro. No sabemos. Lo que pasa es que el guardia que se aferró se quedó adentro porque dijo que me van conmigo acá adentro, lo tiraron. Después saltó, ahí lastimosamente no se ve en la filmación, pero rompieron todo el contenedor adentro. Esa es una unidad que tiene camas, cocina, tiene todo un sistema como Una vivienda portátil. Exactamente. Los guardias que están afuera, después los que descansan se quedan a dormir, tienen su cama, su cocina, agua, destrozaron todo el tanque de agua y iban a prender fuego al contenedor. Y no sé qué pasó, se calmaron, después vino la policía y creo que fue la primera vez que la policía llegó en el momento exacto en el que ellos estaban haciendo. ¿Y fueron detenidos? No. ¿Eh? No. ¿Cómo que no fueron detenidos? No, Estaban en una propiedad. y hablando con el comisario de ahí de María Auxiliadora, ellos fueron desbordados legalmente. Vos no podés, si te fijás cómo están con palo, machete, asada, hondita, exponer al personal policial realmente
no se puede hacer. La inseguridad jurídica, doctor Carlos María Vázquez, que nuevamente en esto se hace patente. En nuestro país la propiedad privada en muchos casos penosamente una utopía. Porque esta gente al parecer no es que quieren tener su tierra propia, para tener su casita propia, para tener un lugar donde vivir. Ya tienen lugar donde vivir. Ellos quieren para seguir arrendando esa propiedad. O sea, es una especie de piratería, pero en este caso el botín no es un barco, el botín son tierras. Claro, y fíjate Finalmente. cómo son selectivos. Mis clientes son extranjeros, es cierto, pero hace del año 79, 80 vino el abuelo, después su hijo y su nieto, o sea, generaciones que ya no podemos decir ni extranjeros porque ya prácticamente nacido la siguiente generación acá. Pero el concepto es que el extranjero viene a aprovecharse, viene a enriquecerse. En esa actividad, es cierto, se debe ganar buen dinero, también se pierde dinero. En una actividad comercial te puede ir bien o te puede ir mal, pero la realidad es que la propiedad privada como concepto y como unidad de producción no es la que invocan los campesinos conforme a la Constitución, ¿verdad? Yo no puedo invadir una mansión porque no tengo mi casa. O sea, hay una discordancia entre eso. Este es un negocio que es fomentado, por eso es que la parte social de todo esto, no es que nosotros ignoramos, nosotros vemos con más sufrimiento inclusive cómo son explotadas las necesidades de los campesinos. Y ellos se conforman con víveres, con una platita, con una moto, con un motocarro, con cosas que le dan así. Porque ¿qué hace un campesino que él, su señora y 5 hijos menores y supuestamente tienen 75 metros por 600 que es de ellos, que están poseyendo? O sea, nada no puede hacer. Y vuelvo a repetir, como viven, me evidencia a mí de que ellos no tienen absolutamente ningún beneficio de esa invasión. Claro, porque el negocio de vender lo que se planta ahí. Exactamente. Bueno, Y doctor, te finalmente, quiero ¿qué pide sí. usted, doctor, finalmente? Bueno, primeramente que la Fiscalía tome las decisiones que correspondan en cuanto a detenciones, que necesariamente se van a tener que hacer. Fueron individualizados, fueron filmados, o sea que no hay ninguna duda de eso, que la policía otorgue la cobertura suficiente como para que se puedan hacer eso. Nosotros tenemos otro cese de hecho punible en Pirapedí, como te dije, del IRA 45, y ellos van a hacer lo mismo que acá. Se van a poner ahí, van a venir eso, y nosotros vamos a tener que ir con una fuerza policial, y después se van a quedar a hostigar. El hostigamiento es lo que nosotros pedimos que cese. Y que se haga justicia, Es que se respete la propiedad privada. Resulta que cuando uno habla de justicia y le escucha hablar a ellos también mencionan que justicia es que ellos estén haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Y la realidad es que nosotros creemos en una cosa que es superior, de que la convivencia, las necesidades de ellos con las actividades de mis clientes no tienen nada que ver. Son delincuentes aprovechados de otros delincuentes, los que alquilan. Esos son los verdaderos... ¿Están identificados? Ay, te juro que te voy a traer los nombres cuando pueda verificar eso. No, Vamos obviamente a continuar que... con este caso. ¿Cómo? Vamos a continuar con la Te voy a cobertura de este agradecer. caso. Tenemos un cese que se va a hacer en febrero y te voy a estar informando. Doctor Carlos María Vázquez, un placer, querido. El mío, muy amable de tu parte. La propiedad privada es un derecho humano. También es el acceso a la tierra propia. Es por eso que quienes bastardean justamente ese último derecho en procura de conseguir ganancias de manera irregular son absolutamente expresables, son escrachables y asimismo deben ser castigados con todo el peso de la ley. A la vuelta al corte, el último bloque del programa de hoy de Causa Justa. Siempre se señala a los abogados chicaneros como los principales causantes de la tan criticada y alevosa como perniciosa morosidad judicial, el mal que es transversal a todos los estamentos de la Administración de Justicia y que tan mal deja parado al Paraguay en cuanto a la
seguridad jurídica necesaria de toda nación medianamente seria. Pero ¿qué pasa cuando actitudes dilatorias, cuando actitudes que tienen que ver justamente o que hacen a la morosidad judicial se dan del otro lado del pasillo tribunalicio, no del lado de los litigantes, sino del lado de quienes administran justicia? Y esto nos da a entender, o deja en evidencia, mejor dicho, una sentencia en el marco de un sumario administrativo tomada o emitida, mejor dicho, por la Corte Suprema de Justicia, ya en agosto del año pasado, pero que recientemente se ha dado a conocer, o que se ha conocido realmente porque no se ha publicitado esta sentencia. Y nos referimos a la jueza de paz de Villamorra, Elvira Margarita Franco González, jueza de paz de Villamorra, que adujo no haber enviado un expediente luego de ser recusada en el plazo máximo establecido por el Código Procesal Civil de un día como máximo, sino que lo hizo 30 días hábiles después, indicando o aduciendo de que no lo hizo en el plazo establecido por la ley, que es máximo de un día, por la distancia entre Villamorra y Sajonia. Sí, la jueza de paz de Villamorra, no lo digo yo, lo dice la sentencia de la Sala de la Corte Suprema de Justicia. La jueza de paz de Villamorra, Elvira Margarita Franco González, tardó 30 días hábiles en remitir un expediente en el marco de un proceso por violencia o presunta violencia intrafamiliar, pero que a su vez está vinculado a otro caso más grande. Tardó 30 días hábiles, pero recién remitió el expediente, no porque había sido recusada y notificado que había sido recusada. Remitió el expediente a la Oficina de Estadísticas ubicada en Sajonia, desde su juzgado en Villamorra, 9 días después de haber sido notificada de que se le había abierto un sumario. Y dice en su parte resolutiva, el Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, de manera unánime, indicaba esto: finalmente, conforme a todo lo expuesto, sopesando la gestión jurisdiccional de la magistrada, sin dejar de visualizar la relevancia del daño causado y apartándose del dictamen conclusivo en virtud de lo establecido en el último párrafo del artículo 72 de la acordada disciplinaria, se considera la sanción de multa de 16 jornales mínimos como la medida adecuada y proporcional a la falta comprobada. Uno puede decir, son 16 jornales mínimos, no es mucho, eso queda inserto en su legajo. Pero más allá del caso particular de la magistrada, jueza de paz de Villamorra, y con todo el respeto que su imagen y su cargo merecen, y también por el hecho de ser mujer, también todo el respeto que se merece, o como ser humano todos merecemos respeto, pero ¿cómo es posible que la morosidad judicial también permee entre aquellos que han jurado y tienen la obligación por juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes? Cuando la morosidad judicial proviene del otro lado de los estrados, proviene del otro lado de los pasillos tribunalicios, no del lado de los litigantes, no del lado de los abogados, no del lado de los justiciables, sino del lado de aquellos que deben aplicar la ley, es cuando la morosidad judicial adquiere un cariz, adquiere un nivel mucho más preocupante. Es por eso que esta sentencia del Consejo de la Superintendencia, de manera unánime sus miembros, Antonio Fretes en ese entonces, que todavía no estaba en el pleito en que está, Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia, dijeron a esta jueza: a usted, por morosa, por haber incumplido lo que establece el marco procesal,
por haber retenido un expediente de manera inadecuada luego de haber sido recusada, le encontramos a usted culpable de falta administrativa. El monto tal vez sea poco, pero el contexto en que la Corte Suprema de Justicia le dice a una jueza, a usted por morosa judicial, por incumplir las reglas del buen procedimiento, le sancionamos, es el contexto que debe ser analizado. Y sí, no vamos a negar que hay colegas abogados que de manera impune, abusan de las medidas establecidas para la sana defensa o para las presentaciones o para los planteamientos en los expedientes. Abusan y juegan con el sistema de justicia. Y penosamente de manera impune, muchos continúan, a pesar de las sanciones económicas. Pero también duele más cuando esta actitud dilatoria proviene del otro lado, de los despachos judiciales. Y sí, finalmente, aquí en Causa Justa hemos defendido 1000 veces la independencia de los jueces, la estabilidad laboral de los jueces y juezas, la independencia ante cualquier tipo de presión, la protección y un mejor salario, aquí en Causa Justa, a lo largo de 14 años, 15 años cumplimos en agosto, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir defendiendo a esos jueces y a esas juezas que hacen bien su trabajo. Pero a aquellas personas que no cumplen con su juramento, penosamente les vamos a tener acá que mostrar lo tan equivocados que están. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.